Buenas tardes a todos, bienvenidos a este ciclo que inaugura hoy de conversaciones sobre teatro, sobre los pensamientos entre las fronteras del lenguaje con otras disciplinas, campos del saber. Tenemos hoy el gran creador, director dramaturgo argentino Mariano Pensotti. Bienvenido Mariano, bienvenide. Hola Mariano, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Jazmín, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Es un gusto tenerte, muchas gracias por tu disposición. No, un placer. Inauguramos el ciclo con tu presencia. Bueno, Mariano Pensotti, nacido en Buenos Aires, 1973, se formó en cine, artes visuales y teatro. Sus obras han sido presentadas en la Argentina y en festivales y teatros de Bélgica, Alemania, Francia, Irlanda, Letonia, Brasil, Canadá, Japón, Austria, España, Chile, Inglaterra, Dinamarca y Suiza. Por su trabajo Suena obtuvo medio los premios impresionante todo Rademacher, eso. Clarín, Premio F y las becas UNESCO, Ashford, Rockefeller Foundation, Fundación Antorchas y Casa América de Madrid, junto a la escenógrafa Mariana Tirante, el músico Diego Weiner y la productora Florencia Basser, forma el grupo La Marea. Sus textos han sido traducidos a más de 10 idiomas, ha recibido numerosos premios por sus trabajos en la Argentina y en el extranjero. Un honor tenerte, Mariano, un currículum enorme, tu trayectoria. Leído así me impresiona a mí también, ¿eh? Pero bueno, nada, son cosas que fueron pasando a Da, lo da, largo de mucho, muchos da mucha años. alegría y mucho orgullo. Bueno, gracias, gracias, muy amable. Mariano, cuando inicias tus obras, ¿cuál es cómo inicia un proceso creativo para la construcción de una obra? ¿Cuáles son tus disparadores? Son bastante diversos en realidad, o sea, depende. La verdad es que nunca tenemos como un disparador muy fijo para las obras. Muchas veces parte en general parte de una historia, de algo de una idea, de algo para contar. Muchas veces parte también de algún concepto, de alguna temática o de algo que nos está atravesando como grupo en ese momento. A veces parte de una colección de ideas visuales. O sea, la verdad es que creo que el origen siempre es más narrativo que otra cosa. En general siempre aparece algún germen de historia, de algo que nos dan ganas de contar, y a partir de ahí van surgiendo los otros elementos. ¿Trabajás siempre en grupo con La Marea, tus Sí, producciones? sí. Trabajo siempre, bueno, por lo menos desde hace 15 años que trabajamos con Mariana Tirante, fundamentalmente, con Diego Weiner y con Florencia Basser. Y medio que más allá del rol específico de cada uno en el grupo, siempre hay algo bastante colectivo, sobre todo a la hora de que surgen las ideas, o sea, de pensar qué vamos a hacer. O sea, ahí siempre hay algo de creación grupal, más allá de que yo sea el director y el que escribe las obras. Una puesta en común. Justo una de las preguntas era eso, ¿cómo se arma el dispositivo o en qué momento del proceso creativo vos pensás en el dispositivo escénico, incluyendo estas otras disciplinas y lenguajes que son parte del proceso creativo en el grupo? ¿Cómo es eso? Mira, la verdad que muy desde el principio empezamos a trabajar con Diego, con Mariana y empezamos a pensar ideas muy desde el arranque. O sea, por ello a veces nada, qué sé yo, puede haber un comentario de, me interesa trabajar sobre los 100 años de la Revolución Rusa, algo tan general como eso. Y a partir de eso yo puedo empezar a desarrollar historias y a pensar ideas y ellos van sumando cosas desde el espacio, desde la música, y que por ahí a veces ya después nos cuesta identificar qué fue primero, si surgió primero como la idea de la historia o fue una idea de dispositivo, fue una idea de puesta en escena. La verdad que por eso en general para nosotros es muy difícil separar el texto de cómo se pone en escena. La verdad que es realmente algo que es parte de lo mismo. Mariano, y en tu formación, contanos un poquito cuál ha sido tu formación y cómo eso deriva en algo de estos cruces de distintas disciplinas como el cine, la literatura en tu producción artística. Y yo siempre tuve una formación como muchas personas que hacemos teatro, por lo menos de mi generación,
extremadamente ecléctica, o sea, claro, sí, yo estudié artes visuales, un poco de cine, un poco de muchas cosas, un poco de literatura, y ese un poco de creo que fue lo que fue generando un poco esa estética un poco bastarda que tenemos y a la vez poco tradicionalista y poco respetuosa de la especificidad del teatro, en el sentido de que, bueno, me parece que nosotros no nos preocupamos tanto por qué cosa es y qué cosa no es teatro, y no nos da mucho pudor el cruce de disciplinas, un poco desde siempre. Em, Te diría que fundamentalmente mi formación fue más de cine originalmente, que es lo que estudié en su momento, pero te estoy hablando de hace muchos años atrás y después, bueno, empecé a hacer cosas de teatro medio en paralelo, a irlo estudiando, pero la formación real surgió al trabajar, al crear cosas. Siempre iniciaste como dramaturgo, produciendo textos y luego empezaste a dirigir. Sí, sí. Originalmente creo que yo me veía o me interesaba más la escritura teatral, me interesaba más, bueno, también un poco porque venía del cine y de trabajar escribiendo guiones, y había algo como que me imaginaba más escribiendo teatro y no dirigiéndolo. Y un poco bueno, por esta situación de que si uno no dirige sus propios textos, nadie los va a dirigir. Sí, es una realidad. Y un poco por cierta voluntad generacional de hágalo usted mismo, empecé a dirigir sin tener la más remota idea de cómo dirigir. Yo en esa época estaba haciendo un taller de escritura que coordinaban Veronese y Tantanian, y después bueno, entré a un taller que coordinaba Schumacher también, y a partir de ahí empezaron a salir algunas ideas de puesta en escena y a tomar los propios textos que yo producía para, nada, producir obras. Hoy en día ya no están así, ¿no? Porque digo, tus textos se representan, los representan quizás que en todas partes del mundo. Yo pertenezco a la comunidad de la Escuela de Teatro. Hace poquito, el año pasado, te pidieron una obra para los egresados poder ponerla en escena, como que bueno, es ese inicio que te llevó a vos a dirigir tus propios textos, ahora ya estás consolidado también como dramaturgo. Sí, pero viste que bueno, en realidad la verdad es que uno no tiene, no sé, uno no tiene, me parece, mucha conciencia de las cosas que, o sea, sí tenés conciencia de lo que vas haciendo, y me parece que cuando trabajás una obra reflexionás bastante al mismo tiempo que lo estás haciendo, o por lo menos es un poco la intención. Pero es difícil ver lo que uno va haciendo como si fuera una especie de línea lógica donde las cosas tienen sentido, ¿viste? Como si uno dijera, bueno, no, sí, empezamos en un galponcito haciendo cosas y mirá, eso nos llevó a tal cosa. No, la verdad es que inclusive ahora cuando empezamos una obra nueva con el grupo también hay cierta sensación eh, como cierta sensación de desconcierto, de no saber muy bien qué es lo que estamos tratando de crear. Ni siquiera a veces tenemos muy en claro al principio cuál va a terminar siendo el formato de eso, si va a ser una obra de teatro de sala, si va a ser qué, digamos. Me parece que lo digo también como algo que fuimos aprendiendo, que al principio nos generaba bastante angustia y después lo empezamos a tomar como una virtud del grupo. Por lo menos esta posibilidad de decir, bueno, no sé muy bien si esto va a ser una obra de teatro, por ahí termina siendo un cortometraje, por ahí es un texto, por ahí es otra cosa. Pensé que en ese sentido la posibilidad de no definir mucho lo que hacemos nos jugó bastante a favor en el disfrute del hacer, en realidad, porque de eso se trata un poco también. Y en no condicionar tampoco, ¿no? El mismo proceso creativo, cómo se va decantando en pos de la idea que va surgiendo con el grupo, ¿no? Digo, no es un Sí, condicionante. no, bueno, eso te diría que siempre es algo que para nosotros es como bastante importante, o sea, cuantos menos, a ver, condicionantes igual hay
permanentemente, desde, bueno, la cantidad de tiempo que podemos dedicarle a algo, desde la creatividad que nos surge, o sea, de hecho, viste que toda experiencia artística es un poco como golpearse contra los condicionantes y las limitaciones, esta sensación horrible que uno tiene de que, bueno, te imaginás la obra y te parece que va a ser algo extraordinario y empezás a hacerlo y empezás a darte cuenta que no, que es, que es lo que podés generar, que es algo, bueno, muchas veces bastante limitado, que de alguna forma es un poco eso, o sea, es como la posibilidad que uno tiene de ir, de extender lo más posible las limitaciones personales. Digamos que Ujú. en la imaginación uno siempre es mucho más creativo y más interesante de lo que en la realidad es. Pero sí con el grupo hubo como siempre una voluntad de tratar de que, más allá de las limitaciones económicas y etcétera, etcétera, tratar de no limitarnos en exceso. De hecho, hay algo que nosotros siempre tratamos de hacer al principio, que es no pensar que esto se va a tener que representar en un escenario. O Mm. sea, porque eso también ya es una limitación. O sea, si uno empieza a pensar, bueno, pero pará, a ver, se me acaba de ocurrir una escena en el carnaval en Paraguay. ¿Cómo mierda voy a hacer esto? Y justamente una de las cosas que a nosotros nos interesa de la experiencia teatral es un poco eso. O sea, como decir, bueno, a ver, Mm. ¿cómo inventamos una escena de el carnaval en Paraguay en una sala con nada, con unas lucecitas verdes? Eh, Con los que medios de de hecho, producción que hay disponibles, claro. sí, tal cual, que de hecho ahora que empezamos a hacer algunas experiencias que tienen más que ver con filmaciones audiovisuales, ahí sí nos estamos enfrentando todo el tiempo Mm. a limitaciones mucho más brutales, ¿viste? Porque si en cine querés hacer una escena en el carnaval en Paraguay, seguramente vas a tener que irte al carnaval en Paraguay. O sea, no hay posibilidad de armar metafóricamente. De hecho, nos pasaba en una de nuestras obras, había una escena en el carnaval en Paraguay y bueno, era un cambio de luces, una música, los personajes decían estamos en Paraguay y quedaba Sí, instalado perfectamente. claro. Eso no siempre puede suceder en todas las disciplinas. Cuando vos pensás la construcción de los distintos relatos narrativos que ingresan a interactuar y a ponerse en juego en la obra, en la puesta en escena, ¿los pensás como complementarios, en una tensión que genera una ficción, como distintos tipos de relatos? ¿Vos te referís a las diferentes líneas narrativas o a las Exacto. Sí, a ver, hay algo que es cierto que en muchas de nuestras obras empezó a aparecer como algo de muchas líneas narrativas entremezcladas. No sé por qué no hubo tampoco una voluntad muy clara de decir, no, mira, queremos desarrollar esto. Creo que muchas veces lo que nos pasa es que nuestras obras son como si fueran una colección de novelas no escritas o de películas no realizadas. O sea, a veces tengo la sensación de que las cosas que yo escribo son un poco como síntesis de películas inexistentes o bocetos de posibles novelas, como una especie de borrador de algo que va encontrando su forma escénica sin que necesariamente termine de conseguirlo. Y bueno, como vos decías, sí, muchas veces también la necesidad de que una historia se complemente con otra genera, me parece, una especie de dialéctica narrativa donde uno no solo está prestando atención a una cosa, sino que hay siempre una cosa que es puesta en contraste o en tensión con otras que la rodean. A mí eso es algo Ujú. que me interesa como espectador y creo que me interesa también cuando estoy haciendo obras. Y lo biográfico, ¿cómo ingresa a tu obra? Yo recuerdo hace muchos años vi los 8 de julio y no sé si tuvo permanencia el ingreso de lo biográfico a tu narrativa. Bueno, Los Hechos de Julio fue una obra que yo hice en colaboración con Beatriz Catani y fue uno de los primerísimos biodramas, creo que era del 2002 la obra. Y en ese entonces yo creo que nos interesaba, o por lo menos a mí me interesaba, algo del ingreso de lo biográfico y de lo real en escena. La verdad es que honestamente después me fue interesando menos, ¿no? O sea, no es que no me interese, de hecho me gusta
mucho ver, o me gusta en general ver obras de contenido documental o biográfico, pero no me interesa mucho hacerlo yo en lo personal. O sea, sí intento que siempre haya en los personajes algo en lo que yo pueda reflejar cosas de mi experiencia de ese momento. De hecho, si pienso en todas las obras que fuimos haciendo, creo que directa o indirectamente, siempre tuvieron un algo narrativo o conceptual que tenía que ver con algo que a mí me preocupaba o me interesaba mucho en ese momento. Pero bueno, supongo que eso le pasa al 90% de la gente que hace obras. O sea, es muy difícil distanciar la propia experiencia de lo que uno hace. Pero digamos que me interesa lo suficiente, que haya como que haya una unión lo suficientemente profunda entre quien hace la obra y lo que hace, para que no sea simplemente un ejercicio formal o algo muy distanciado de la persona que lo hace, pero no necesito que esa cercanía esté dada por la exhibición autobiográfica. O sea, me parece que hay algo de eso en lo que a mí me interesa hacer, por lo menos. ¿Cómo es tu trabajo con les actuantes, actores, actrices, en relación a la dramaturgia del cuerpo, al lenguaje actoral, cuando inicias tu proceso creativo? ¿Cómo es tu trabajo con los actores? Bueno, en principio de mucha colaboración. O sea, en general, en todas mis obras siempre partimos de un texto que ya está escrito. Por ahora nunca hicimos una experiencia de creación colectiva de partir de la nada, salvo en alguna obra medio vieja, pero por lo menos en las últimas obras siempre el texto estaba escrito, pero siempre estuvo también clarísimo que ese texto era un texto para ser cambiado, para ser adaptado a la especificidad de cada uno de los intérpretes. Y en general tiendo a convocar actores y actrices que a mí me interesan mucho, no solo como instrumento, como podría decirse, que es una palabra horrible para definir a las actrices y los actores, sino que son personas que me interesan como personas, o sea, más allá de lo que producen en el escenario, o sea, que me interesa charlar con ellos, que me interesa qué pueden decir sobre la obra. De hecho, en general siempre hay como todo un proceso antes de largar los ensayos puros y duros, donde charlamos un poco de la obra, donde ellos me dan devolución, donde... eh, muchas veces, ahora en las últimas obras, por ejemplo, con Diego Weiner, también hacemos algo que es pedirle a los actores que graben sus textos, que los graben en la casa, en el estudio de Diego, que es el músico. Y ya al decir esos textos por primera vez y grabarlos, empezamos a darnos cuenta qué cosas están mal escritas, qué cosas van hacia un lugar que no es el que queremos que vaya. Um, yo creo que descanso mucho en los actores, o sea, y exijo mucho de alguna forma porque creo que ellos tienen respuestas que yo no tengo, o sea, que claramente ellos saben cómo resolver cosas que yo no sé cómo resolver. Entonces, en general, me gusta mucho los actores y las actrices que participan, que proponen, que eso, que no sé si que cuestionan, porque a veces también hay como cierto modelo del el cuestionamiento a lo que estamos haciendo y no sé si pasa tanto por ahí, pero sí como, bueno, eso, como una propuesta activa, que les pasa algo también con lo que están haciendo. Una mirada sensible, crítica en relación a lo que crean. Completamente, sí, completamente. Y de hecho el proceso de ensayo es un proceso de muchísima reescritura para mí. Digamos que si miro lo que eran siempre los textos cuando arrancamos a ensayar y veo lo que terminan siendo cuando estrenamos, cambiaron muchísimo. En general Pero bueno, han cambiado un montón, sí. en relación a la investigación sobre el espacio escénico, ¿no? Cuando vos muchas veces en tus obras trabajás como desde un espacio no convencional o proponiendo otro tipo de vínculo entre la obra y el espectador o receptor de la obra, ¿cuáles son tus curiosidades, tus intrigas respecto a eso, tus propósitos? Creo que a mí cuando trabajamos en una obra de sala, no es una constante, ¿eh? Porque si no a veces también parece como que uno ya tiene como una especie de modelo, de sistema, y en general tratamos de que no sea así, pero sí
hay algo que a mí me interesa mucho, me doy cuenta que me sigue interesando, que son la creación de dispositivos escénicos que no tienen que ver con la idea de decorado, que no son lo que muchas veces uno entiende como escenografía, donde, bueno, sí, te dan una idea de un espacio, o dónde están los personajes. La verdad que eso no me interesa demasiado, me interesa mucho más cuando, cuando los espacios escénicos son mecanismos que parecen tener vida propia, que a veces son como maquinarias de contar, digamos, inclusive que podrían llegar a tener sentido aunque no estuvieran dentro los cuerpos de los intérpretes. Me gusta pensar en los dispositivos escénicos como instalaciones que tienen vida propia y que a veces los actores y las actrices luchan un poco contra esa maquinaria o a favor de esa maquinaria. Hay algo de eso que a mí me gusta mucho y que me parece que además tiene una teatralidad implícita que genera una tensión. Y después, las experiencias que hemos hecho en espacios públicos o en espacios que no son la sala teatral tradicional, me parece que siempre son la posibilidad de contar las cosas de una forma que quizás no podemos contar dentro de una sala. Por ejemplo, el año pasado hicimos una obra afuera que todavía no se pudo hacer acá, que se llamaba Diamante, que es, bueno, armamos adentro de un galpón muy grande una especie de pueblito. Y en este pueblito, cada una de las casas tenía una pared transparente donde los espectadores podían mirar lo que estaba sucediendo adentro de estas casas. Y adentro de esas casas lo que había eran pequeñas escenas que contaban la vida cotidiana de distintos habitantes de ese pueblito. Entonces el espectador iba caminando adentro de ese galpón y elegía el orden y la secuencia de casitas que querían ver. Entonces a partir de eso, como una especie de rayuela espacializada, iban armando su propio rompecabezas y su propio sentido de la totalidad de lo que era esa historia del pueblito. Y además eso nos permitía, bueno, armar como una especie de pequeña sinfonía musical espacializada. Y digamos que eso en sí, para que no suene demasiado pretencioso, lo que nos daba la posibilidad de contar algo que no hubiéramos podido contar en un escenario, o por lo menos no de esa manera. Y la experiencia para el espectador era realmente muy distinta, y la experiencia para nosotros y para los actores y actrices era muy distinta también. Y me parece que en general las veces que probamos ese tipo de experiencias que salen de cierta estructura teatral más clásica, después terminó polinizando o infectando un poco las obras que hicimos con una estructura tradicional. O sea, siempre hubo algo que terminó cambiando nuestras obras futuras. Siempre hay como mucha interacción por parte del público, ¿no? En relación a la obra. Digo, en este caso es como una dramaturgia del espectador que termina decidiendo qué recorre, por dónde va, cuál es su obra. A mí me parece que hay algo que todavía tenemos que explorar más que tiene que ver, bueno, justamente con el público. O sea, hay algo como que nos la pasamos hablando de las obras que hacemos y a todos nos dan ganas de que nuestras obras las vea alguien, pero no sé si hay una reflexión muy grande sobre quién es ese público y sobre qué le pasa con lo que nosotros hacemos. Creo que a nosotros como grupo muchas veces nos dan ganas de correr al público del lugar más tradicional que tiene de público, pero también de pensar qué le pasa un poco con lo que estamos haciendo. De hecho, la última obra que nosotros hicimos, que estrenamos en el FIBA justo antes de la pandemia, se llamaba El Público y era una película sobre un público que va a ver una obra de teatro y qué le pasa a un grupo de esos espectadores durante las 24 horas siguientes, digamos, en qué medida eso que vieron modifica o no sus vidas, digamos, más allá de algo idealista, de pensar, bueno, cuánto el teatro o cuánto el arte puede transformar la vida cotidiana. Nada, para nosotros también había algo, o hay algo interesante en pensar quiénes son esas personas, quiénes son los que vienen a ver nuestras obras, qué le pasa con lo que hacemos.
Sobre todo pensando que, bueno, nosotros hacemos obras en Buenos Aires donde el público es extremadamente heterogéneo, o sea, uno puede tener el cliché de que la gente que va a ver teatro es gente de clase media, urbana, muchas veces relacionada al propio teatro y eso genera algo endogámico. Y hay algo de cierto en eso, pero en realidad el público es extremadamente diverso y si uno se pone como a investigar un cachito, bueno, te llama la atención algo de eso, lo diferente que es el público que va a ver obras de teatro en Buenos Aires. Y otra cosa alucinante es que no hay prácticamente estudios teóricos o Ujú. estudios más allá de lo cuantitativo sobre quiénes son los que van al teatro. Si vos vas al San Martín o al Cervantes, a cualquier teatro, a preguntar, che, ¿quién es la gente que viene acá al teatro? Te van a decir, bueno, el año pasado vinieron tantas personas, te pueden decir cosas muy generales, qué sé yo, eran hombres, mujeres, Así, si indagás mucho, por ahí te tiran más un promedio de cuantitativo. edades, claro, pero no hay una idea de quiénes son. Y bueno, Ujú. nada, había algo de eso que a nosotros nos resulta estimulante pensar. Eh, Pensar también para usarlo como disparador para generar nuevas ficciones, porque de hecho lo que hicimos en el FIBA no era un estudio sociológico sobre los espectadores de teatro, sino que eran cortometrajes. En definitiva, también era como ficciones sobre los consumidores de ficciones. También este juego entre lo representado y, digamos, quién lo representa, quién es representado, quién es actor, quién es actuante, quién es observador y cómo eso es un hilo finito, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, esa es otra, es otra como obsesión medio recurrente en varias de las cosas que hacemos. O sea, cómo todos consumimos ficciones a la vez que producimos ficciones. O sea, cómo me acuerdo que había una obra de teatro en Cineastas, una obra que hicimos hace algunos años, donde un poco el punto de partida era ese, que todos tenemos la sensación de que creamos ficciones, pero en definitiva muchas veces son las ficciones las que nos crean a nosotros, porque inevitablemente todos reaccionamos a lo que vamos viviendo a partir de las ficciones que hemos consumido. O sea, no hay prácticamente ninguna situación que vayamos viviendo que no nos recuerde alguna película, alguna serie, alguna obra de teatro o algún libro que en algún momento consumimos. Y es interesante pensar que en general todos tenemos la sensación de que los humanos somos seres efímeros que creamos ficciones para preservar nuestra experiencia, para trascender el tiempo, cuando muchas veces parecería ser al revés. Son las ficciones las que crean nuestro comportamiento y somos nosotros una extensión de ficciones que se eternizan gracias a nuestras actitudes. Mm. Mariano, te voy a hacer una pregunta muy simple, pero que me interesa porque va como a lo personal, ¿no? Como Venga. creador. ¿Qué es lo genuino que a vos se te despierta como deseo cuando haces una obra de teatro en relación a esto, a la recepción de la obra, al por qué hacerla, al sentido por qué haces teatro? Es algo que trato de no pensar demasiado porque solamente si lo pienso mucho no haría más nada. No sé, la verdad es que, bueno, sí, viste que pasa algo de eso. O sea, cuando te empezás a cuestionar por qué estoy haciendo esto, o sea, no solo teatro, o sea, ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo un vivo de Instagram? ¿Por qué voy a ir a la verdulería ahora acá a la vuelta de mi casa? ¿Qué sé yo? Si uno empieza realmente digamos, no estoy diciendo que uno no tenga que tener cierto nivel de reflexión, porque de hecho me parece que inclusive muchas veces nos falta en el teatro como cierto nivel de reflexión conceptual sobre lo que estamos haciendo, como que a veces el hacer nos gana a la Gana. reflexión. Pero para serte totalmente sincero, lo primero que se me ocurre decirte es no lo sé. O sea, no sé por qué hago lo que hago. Creo que porque me parece que, o sea, permanentemente ya es una forma de relacionarme con el mundo, con la experiencia. Es un poco un cliché lo que te voy a decir, pero, o sea, y a mí prácticamente casi todo lo que vivo, lo que me va pasando, lo que voy leyendo, lo que me van contando, me generan ideas de historias, ideas de, Mm. no necesariamente de obras de teatro, pero sí de historias, de personajes. Eh, y eso, también reflejarse a uno mismo y a la propia experiencia como parte de una ficción que uno va construyendo y que se va narrando y contando a los demás,
es algo que me pasa. No, pero no, Ahí entra lo biográfico que hablábamos hoy, ¿no? Como por donde nos va pasando la vida, va siendo un poco reflejado en las creaciones. inevitablemente, inevitablemente, sí, sí, yo además me doy cuenta, el otro día justo estaba hablando con Guillermo Arengo, un amigo, que además es un gran actor y director, y él me hizo notar que en las primeras obras que yo escribí, porque además nosotros éramos compañeros de un taller de dramaturgia con Veronesi y Tantanian hace 7000 años, él me hizo notar que muchas de las cosas que yo escribía al principio tenían que ver con la relación de hijos con sus padres y la relación un poco conflictiva, o no sé si conflictiva, pero la relación potencialmente interesante a nivel ficcional de hijos con sus padres militantes de los años 70. Y que después, a lo largo del tiempo, eso había ido medio mutando hacia lo contrario, a personajes donde los protagonistas eran más padres y la relación, en todo caso más problematizada, tenía que ver con los hijos. Y creo que tiene que ver mucho con mi propia experiencia. O sea, yo empecé a hacer obras cuando tenía, no sé, 25 años, ahora tengo 40 y pico, y claramente mi experiencia vital fue una especie de proceso de pasar de ser hijo, no solo biológicamente, digo, también a nivel un poco más metafórico. Nosotros, cuando empezamos, toda mi generación, a hacer obras, había una relación muy marcada con quienes nos precedieron, como pasa siempre. Pero, Ujú. pero en cierta medida creo que mi generación tenía siempre como esa sombra de, bueno, nosotros éramos una generación un poco más imperfecta si la comparábamos con la generación mucho más heroica de nuestros padres, Claro. mucho más jugada en todo sentido, no solo el político. Y bueno, con el paso del tiempo eso fue cambiando hacia otra cosa, no, ni mejor ni peor, pero fue cambiando. Y la producción de nuestras ficciones fue cambiando también. Y vos, en relación a esto del compromiso político, ¿no? ¿Vos creés que es una acción política tu creación, el hecho artístico? Eh, Es un pantano cómo correrse de todos los eslóganes y clichés que uno puede decir en relación a lo político que es la creación teatral, ¿no? O sea, lo digo también como para charlarlo, porque el primer impulso es decir lo que uno ya ha dicho y ha escuchado muchas veces. Sí, hacer teatro Ujú. es un hecho político porque implica algo colectivo, una afirmación de un nosotros, eh, bueno, hay un montón de miles de razones que se esgrimen, o sea, estamos creando una, estamos creando algo donde antes no había nada, estamos creando un mundo posible. O sea, uno puede ponerse todo lo romántico que quiera, inclusive también creo que hay una dimensión política en la forma en la que en general hacemos teatro los grupos independientes de Buenos Aires, porque bueno, trabajamos en cooperativa, digamos, cuando hay plata hay para todos, cuando no hay plata no hay para nadie, o sea, hay un montón de cosas que tienen que ver claramente con con una estructura política. Pero dicho esto, no sé, tengo cierto escepticismo sobre la función efectivamente política del arte, sobre todo porque creo que hay formas de transformación política muchísimo más efectivas que el arte. Ujú. Muchísimo más. Entonces, no sé, es algo que no tengo una respuesta conclusiva y me doy cuenta que es muy fácil caer en todas las definiciones que solemos dar, que ahora te las acabo de repetir y sin embargo estoy de acuerdo con ellas, ¿eh? O sea, estoy ¿Estás de como, acuerdo? Claro, no, sí, no sí, sí, deja yo de ser las eso, sigo, pero a su vez. no estoy diciendo que no sean ciertas, o sea, creo que sí, pero a la vez, bueno, nada, veo otras formas de acción política que son mucho más relevantes que juntarnos a hacer una obra de teatro, Mm. Sí, pero a su claramente. vez es necesario, ¿no? El arte, digo, como esto, como una beta más posible de transformación social desde lo poético, desde la metáfora, desde lo simbólico. A mí me gusta mucho una frase de un artista que ni me acuerdo ahora su nombre, pero que dice que, bueno, que el arte existe porque la vida no alcanza. Digo, en el vivir y en lo cotidiano, el vivir, hay algo que nos sigue ahí como produciéndose un vacío y tenemos una necesidad de encontrarlo en la ficción, en la metáfora, en lo simbólico, y ahí nos representa y ahí
nos repercute sobre la vida y podemos producir una acción transformadora en la vida, no en el arte, ¿no? A partir de ese encuentro, eso me parece bonito. Está buenísimo eso que decís, está buenísimo, sí, coincido totalmente. Creo que además también, bueno, depende cómo uno tome lo político. En ese sentido, la, la afirmación de que, bueno, sí, claramente el arte y el teatro en especial tiene algo como de engrandecimiento de la vida, de engrandecimiento del ser, de la experiencia, que busca crear otros mundos posibles y que no solamente refleja nuestro mundo, sino que crea otros, que en su germen está siempre la posibilidad latente de lo utópico, de algo que puede ser visto desde otra perspectiva, digamos. Todas esas son herramientas de transformación, herramientas políticas absolutamente fundamentales y básicas. Eh, sí, 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 en ese sentido coincido plenamente. O sea, quizás tengo dudas en relación a, bueno, es como todo compleja. Te me fuiste un segundito, disculpa, lo último no lo pude escuchar. ¿Vos me escuchás bien? Sí, te escucho bien. Seguimos, bien. Eh, Mariano, en relación a las nuevas tecnologías, ¿sí? ¿Te interesa un poco investigar en tu obra los vínculos así interpersonales mediados por la tecnología? Uy, te estoy escuchando re entrecortado. No sé si vos me escuchas bien ahora. Yo te escucho bien. Te Ok, vuelvo a no te escuché preguntar. la última ¿Me pregunta, escuchás? perdón, ¿eh? Sí. Dale. Sí, Si te interesa investigar en el teatro, en tu creación, los vínculos interpersonales mediados por la tecnología, por estas nuevas tecnologías, ¿no? Que están... Ay, se cayó, vamos a intentarlo de nuevo. Ahí está, a ver. Está hola, hola. sumándose. Hola, se Es, cae. Ya lo último es no te extraordinario escuché. que tu pregunta tenía que ver con la tecnología y todo colapsó. Es como parte de una obra lo que estamos haciendo. A ver, bueno, antes de que todo vuelva a colapsar, trato de decir algo sobre lo que estabas preguntando. En relación a lo de las nuevas tecnologías, cada vez estoy como más conservador escénicamente, me parece. Creo que, lamentablemente, creo que hace 20 años atrás me interesaba mucho explorarlo. En este momento te diría que prácticamente nada. De hecho, pensaba muchas veces en relación a la pandemia, a la cuarentena y todo eso, como con cierta envidia en las creadoras y creadores veinteañeros, ¿no? Como esa sensación de, claro, sí, digamos, porque la pandemia es un horror, estamos todos encerrados, no podemos hacer obras, estamos luchando para no morir de hambre, etcétera, etcétera, pero si trascendemos un poquito, si logramos sobrevivir a todo eso, digamos que también tiene un costado potencialmente muy interesante desde lo creativo. Es decir, si uno empieza Ujú. a decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Saquemos de movida toda la discusión de si el teatro por streaming es teatro, qué sé yo, porque digo, ya creo que es un embole tremendo entrar en eso, pero lo que veo es que siempre me dio un poco la sensación en los últimos meses de qué ganas de tener de nuevo 25 años y esa, esa mirada totalmente abierta a que todo puede ser devorado y tomado por la obra y que todo puede llegar a ser parte de nuestra narrativa. A mí no me pasa ya eso, o sea, lamentablemente siento que hay algo de
no sé, como si la búsqueda que yo hubiera ido haciendo en algún momento llegó hasta algún lugar y ahora empecé más como a volver a las cosas que conozco un poco más, pero que me gustan mucho, que me dan más placer hacer. No me conflictúa eso, pero siento que es como un lugar muy distinto al que puede estar una persona donde, bueno, eso sí, las nuevas tecnologías o ciertas cosas le interesen más en una exploración de qué pueden aportar al hecho teatral en este momento. Y en este contexto así de pandemia, ¿qué surgió en vos? ¿Surgió algo de obra, de escritura, de proyecto? Sí, bueno, en principio surgió como una especie de, bueno, es un cambio muy radical en todo sentido, o sea, desde lo artístico sí, sí, o sea, matizado por el malabar cotidiano de convivir con dos hijas pequeñas y por todo lo que eso implica y por la incertidumbre del futuro inmediato, pero sí, o sea, la verdad es que estuve escribiendo mucho en los últimos tiempos. Nosotros íbamos a estrenar una obra este año que se canceló, obviamente, y que se va a hacer el año que viene, y que, bueno, este tiempo me permitió reescribirla y repensarla, y por ahí volviendo a algo que hablábamos antes, también volver a pensar, bueno, en qué significa no solo hacer teatro, no solo crear cosas, sino qué significa eh, mirar teatro, qué significa ser espectador, o sea, la idea del público, de qué le pasa al público, de qué le pasa a la gente estando ahí en vivo, viendo algo y qué transformación genera eso, que no genera otra experiencia, es algo que me dan ganas de seguir explorando ficcionalmente. Eh, Creo que fue también como un momento de, sí, de frenar un cacho y de pensar algunos proyectos que veníamos charlando con el grupo en el último año, de pensarlos más, de abrir también como cierta instancia de reflexión que a veces no teníamos demasiado abierta con el grupo. En relación a eso, así aproximadamente, ¿no? ¿Cuánto te lleva de proceso creativo una obra, el montaje de una obra, Y lo que pasa es que aproximadamente? es muy particular, porque en realidad es muy raro de cuantificarlo. O sea, por ahí, no sé, por ahí una obra la estoy pensando a lo largo de 2 años. Pensando significa como que, nada, eso, voy acumulando ideas, voy juntando imágenes, voy juntando personajes, textos que van apareciendo. Después el proceso más puro y duro de decir, bueno, ok, me voy a sentar a escribir la obra, quizás son 2 o 3 meses de laburo de escritura, pero es extremadamente variable lo que le estoy diciendo, porque además me pasa mucho como de escribir una parte, después dejarla, volver a agarrar la obra. Y lo que sí hay después es todo un trabajo muy grande con el grupo de charlar de la obra, de cuestionarla, de pensar ideas y un trabajo bastante largo después con los actores. Mm. Te diría que en general cada obra nuestra nos ha llevado mínimo 2 años, desde que empezamos a charlar sobre una obra hasta que la hacemos, cosa que muchas veces también choca con cierta exigencia que a veces viene de la afuera. A nosotros nos pasó cuando empezamos a tener la posibilidad de viajar, por ejemplo, a festivales afuera con algunas obras, que llegábamos, estrenábamos la obra y el día del estreno venía algún programador y nos decía, che, ¿y cuál es la obra nueva? Y era tipo, Claro. pará, o sea, acabamos de estrenar la obra, o sea, venimos trabajando hace 1 año y medio, no sé qué vamos a hacer ahora. Que es verdad que muchas veces afuera, o inclusive acá también hay como cierta lógica de, bueno, ¿y ahora qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pero en general a nosotros te diría que sí, en promedio cada obra que hacemos nos lleva un par de años armarla, desde que empezamos a charlar hasta que la estrenamos. Qué bueno, es re interesante que no estén tan condicionados por ese mercado que pone en circulación las obras para poder producir tranquilos. Bueno, o sea, Mariano, condicionados estamos porque tratamos en lo posible de vivir todo el grupo de lo que hacemos. A veces no funciona, a veces necesitamos hacer otras cosas.
Con lo cual también hay una parte práctica donde decimos, bueno, ok, hay algo de eso que tenemos que contemplar, que creo que no está mal tampoco. O sea, me parece que uno tiene que contemplar en lo artístico también cómo autosustentarse, cómo vivir, o sea, Ujú, cómo, no es algo completamente aparte, o sea, y que no tiene absolutamente nada totalmente. que ver con el teatro comercial, no tiene absolutamente nada que ver Ujú, con ponerlo lo, lo efectivo, lo comercial por delante del deseo artístico, pero sí tiene que ser parte, bueno, antes hablábamos de lo político, para nosotros también es parte de eso, decir, bueno, somos 5 personas que formamos parte de este grupo, más en general 5 actores para cualquier obra, más un grupo de técnicos, o sea, terminamos siendo 15, 20 personas en cada obra, y bueno, sí, tenemos que lograr vivir, por lo menos mientras dura la vivir. obra, de la obra. Ujú. ¿Cómo ves a la producción nacional argentina de teatro en ese sentido, el teatro independiente? Más que nada en las producciones de teatro independiente. Cómo las veo desde lo artístico, cómo las veo ¿Cómo ves desde vos la a la dificultad producción de... nacional? Sí, desde lo artístico. Bueno, a mí siempre me parece muy, muy inspiradora y muy buena en general la producción de... Hablo de la producción de Buenos Aires en general, que es la que conozco. No puedo hablar de la producción en general de otros lugares del país. Me parece que sigue teniendo una potencia, una diversidad, eh, algo que yo no encuentro fácilmente en otros lugares. Eso es así. Me parece que igual, bueno, cada vez más, cada vez más, y del macrismo en adelante, ya de una forma dramática, nos venimos enfrentando a cada vez más obstáculos económicos que imposibilitan realmente, que van absolutamente en contra de cualquier tipo de búsqueda, de producción, de desarrollo, porque la realidad es que nosotros venimos hablando alegremente, ¿viste? De que, bueno, sí, nos lleva 2 años hacer una obra y demás, y claro, nosotros también, ahora muchas veces, a veces, cuando tenemos suerte, tenemos la posibilidad de vivir de esas obras y que después eso nos permita hacer otra obra, pero antes de eso tuvimos la posibilidad, digamos, llegamos a eso porque hicimos 15 obras en teatros independientes, donde iban 20 personas, y si el acceso a la posibilidad de hacer eso se ve cortado porque los teatros independientes no pueden sostenerse, porque todos tenemos que ir a laburar de cualquier cosa y no tenemos un segundo para pensar qué es lo que queremos hacer artísticamente y demás, bueno, la producción teatral de Buenos Aires se muere en 5 minutos Se cae. se cae, claro, y de hecho va a ser bastante épico levantar toda esta pandemia artísticamente. Ujú, Me ujú. parece que creativamente no hay ningún problema, o sea, seguramente va a haber una explosión de ideas, pero después, ¿dónde está el espacio para generar una creación? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el apoyo de la ciudad, del Estado para que eso funcione? Entonces, yo la sigo viendo con una mezcla de optimismo, de admiración y a la vez de mucha preocupación, porque veo su fragilidad. Mm, Y la fragilidad es coincido. realmente muy grande en este momento. Mariano, estamos sobre la hora. Quiero agradecerte tu amabilidad, fue re linda, re cálida, es muy interesante la charla. Bueno, gracias, estuvo buenísimo. Agradecerte profundamente. Bueno, muchas gracias a vos. La verdad que estuvo Un muy gusto bueno. conocerte. Te admiro mucho, sos un Igualmente, gran gracias. artista. Muchas gracias. Te mando un beso Nos grande. vemos. Chao, chao. No sé cómo se sale de acá.